Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por la vida, por la salud. Gracias, Padre, por el inicio de un nuevo libro, Señor, y que tú tienes preparado para tu pueblo, para tu iglesia, Señor, y nosotros como expositores de tu palabra, Señor, que seamos fieles a la hora de exponer, a la hora de llevar el mensaje, Señor. Ayúdanos, abre nuestro entendimiento a través del Espíritu Santo, a darle, sí, le damos sabiduría a Sam y a nosotros entendimiento, Señor, para entender y poder aplicar esto conforme a tu voluntad. Gracias por esta reunión y en Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Ah, entonces, si pueden abrir sus Biblias a Habacuc, obviamente, creo que normalmente andan con la Reina Valera, este está bien, pero especialmente con el libro de Habacuc, si van a estar usándolo en el estudio y todo eso, yo les ruego que consulten otras versiones también, no necesariamente que lo usen, pero que lo usen. Un segundo. Yo tengo uno más moderno, pero mi antiguo. Un segundo. ¿Dónde quedó? Debe estar arriba. Perdón. Ah, y no sé si este lo va a enseñar tanto. Sí lo hace. Algo. Ah, un segundo. Tengo que encontrar a Habacuc acá en mi Biblia hebrea. Ok, aquí estoy. Y déjenme enseñarles el libro de Génesis. Ah, en el libro de Génesis, en la Biblia hebrea, ah, puedes ver, si me pueden ver acá, sencillamente les enseño eso. Y arriba, como son todas estas letras raras que es el hebreo en sí, y abajo es lo que se llama el texto o el aparato crítico, con algunos comentarios ahí. Ese es más o menos las diferentes variaciones de lecturas y texto que tenemos, no solo en el texto hebreo en sí, pero consultando como la Septuaginta, consultando todas esas cosas, todas las variaciones que hay. El texto, aparato crítico. El Pentateuco es demasiado estable y por lo regular, el Antiguo Testamento en general está muy, muy estable. Puede ver, hay mucho texto, no hay mucho espacio en el texto y todo eso. Luego, híjole, perdí mi página acá. Lo tengo que buscar de nuevo, pero no debe costar tanto. Aquí está. Ah, este es el libro de Habacuc. Acá, o partes de. Pueden ver, literalmente hay como 25 palabras y todo lo demás es variaciones y diferentes maneras de entender el texto así. Como el libro de Habacuc es el libro menos y literal. Todas las páginas de Habacuc son así. Muy pocas palabras. Quiero decir, el texto de Habacuc es muy inestable. No hay necesariamente gran cambio en cuanto a significado y todo eso, pero les voy a decir algo también. A veces, esa es la otra razón por qué mucha gente no estudia tanto los profetas menores. Uno puede perderse ahí. En el hebreo, en nuestras Biblias, en el hebreo bíblico, hay demasiadas, muchísimas palabras que solo ocurren una vez. Y realmente no sabemos bien qué significan esas palabras. Lo que tenemos que hacer, porque afuera de la Biblia no tenemos otros escritos en hebreos o en hebreo, perdón, de aquellos años. Entonces, lo que hacemos es consultamos de otros idiomas cercanas a esto e intentamos hacer ciertas comparaciones. También leemos cosas como la Septuaginta, como la primera traducción del Antiguo Testamento al griego, porque el griego conocemos bien.
Entonces podemos buscar la palabra ahí y por lo menos saber, ese es como los griegos lo entendieron en aquellos días. Pero de todas formas, no es súper seguro y a veces hay muchísimo debate en cuanto de eso. No solo eso, muchos de las profetas estaban en un lugar específico, una profecía específica, y usaron como un diferente variación o dialecto del idioma, por decir, yo lo usaron un poco diferente. Porque realmente estas profecías, muchas estaban escritas sobre un lapso de 500 años. El idioma cambia mucho sobre esos años. Si no lo han hecho, les animo no buscar una edición modernizado, pero buscas como el texto tal cual como aparecía de cosas como El llanto de mi Cid o Don Quijote aún. Don Quijote es un poco más moderno. El llanto de mi Cid es más antiguo aún. Y a ver cómo ha cambiado el español en ese mismo lapso de tiempo. Es muchísimo y lo puede hacer un poco difícil entender. Eso no para desanimar a la gente, solo a veces para estudiarlo eh, bien, toma un poco más de esfuerzo. Ahorita hay que comparar eso con la predicación también. Esa es otra nota hoy preliminar que quise hacer, porque nuestro propósito acá con este grupo y estas pláticas no sencillamente es estudiarlo, pero es estudiarlo hacia la predicación también. Y por eso también tampoco podemos solo predicar, confíenme. Con el libro de Habacuc, yo podría enseñarlo y como pasar 3, 4 horas enseñando los primeros 4 versículos. Pero realmente no hay un solo punto homilético en los primeros 4 versículos. Uh, no, realmente el punto grande si iba a predicar solo los primeros 4 versículos sería el mundo está perdido. Y luego vas a los versículos 5 a 11 y el mundo es más perdido que lo hubieras imaginado, ¿no? Pero como no hay tantas cosas prácticas ni nada de eso ahí, sencillamente puedo decir eso y cumplir lo mismo. Entonces, cuando estamos predicando estas cosas, tampoco queremos perdernos en estos detalles técnicos y todo eso, aunque los debemos estar familiarizados más o menos. Esto no necesariamente se refleja en la prédica, ni se tiene que mencionar en la prédica. Uh, yo tenía un profesor que dijo eso acerca de los idiomas bíblicos, pero creo que aplica a muchos de los detalles del estudio de un libro y muchas de esas cosas. El profesor dijo que los idiomas bíblicos son como los calzones. Ah, todos los deben tener, pero no significa que todos lo tienen que ver. No, significa que uno estudiando la Biblia debe tener esas capacidades, pero a la vez no es que, y es esta palabra que significa eso en esta construcción, ¿a qué importa a la gente? Nada, no, absolutamente nada. Entonces, todo lo deben tener, no es necesario, y así puede ser en muchos de esos detalles de cómo entender estas cosas y qué significan esas palabras. A veces en esos libros es necesario platicarlo un poco más, precisamente porque quizá nuestra interpretación va a variar mucho de una interpretación. Creo que hace 3 años yo prediqué por los profetas menores. Y muchas veces solo pasaba 1 o 2 semanas en cada profeta, especialmente los que son de como 3, 4 versículos. Ay, perdón, capítulos. Podemos pensar en Habacuc, en Joel, en Sofonías, y quizá un poco más en ciertos otros. También Jonás casi son 4 capítulos también. No como hay varios de este longitud, o sí, de este talla. Entonces, lo puede marchar un poco más rápido. Y este es muy bien, en mi opinión, porque de ahí recuerde que no estamos solo, cuando estamos predicando,
no sencillamente estamos enseñando el texto, pero estamos como enseñando mientras lo estamos utilizando, intentando cambiar las vidas de los oyentes también. Entonces, muchas veces sirve o como predicar pasajes un poco más largos también. Habacuc sí se presta para dividirlo en secciones un poco más pequeñas. Y cuando digo poco más pequeñas, no estoy hablando de como 3, 4 versículos. Como yo creo que pues no creo, lo voy a separar en 3 unidades, ni más ni menos. No, son 3 capítulos, pero no voy a ir exactamente por capítulos. Hoy vamos a ver 1:1 hasta 2:6. Y estaba debatiendo en mi mente si lo quisiera separar en 2, pero mientras que vamos, voy a explicarles por qué no decidí hacer eso. Luego, perdón, hasta 2:5, luego 2:6 hasta el final del 2 y el capítulo 3. El capítulo 3 es distinto porque es un salmo, sí, realmente es un salmo, un canto en respuesta a las otras cosas que había visto Habacuc. Con este en la mente, quizá podemos empezar con sencillamente el primer versículo. No sé si alguien me puede leer solo el primer versículo. La ¿Hasta profecía que cuándo? vio el Ah, profeta Habacuc. Sí, mucho difícil entender acá. Ah, no, pero como digo, sirve para puntos introductorios. Realmente el primer versículo probablemente era el título de la obra original. Ah, no, mientras que Habacuc, solo el nombre Habacuc hubiera sido el nombre del rollo en sí, el nombre del, sí, de la obra hubiera sido la profecía que vio el profeta Habacuc. Ese es bueno también porque, número uno, establece un, un género para nosotros. No, es una profecía. Y no solo eso, es cierta especie de profecía. De veras, como hay 3 diferentes de profecía comunes en el Antiguo Testamento, cada uno tiene su propia palabra que refiere a este género. Y esta es una profecía que era visto, pero luego comunicado a la gente por palabras. Muchas veces usa esta palabra como es una carga que Dios dio a esa persona para explicar a los demás. El significado literal de la palabra es una visión. Por eso dice en la Reina Valera la profecía que vio. En la NBI dice, esa es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión, como dando a saber que utilizaba esa palabra también, pero eh, explicando un poco que no sencillamente es una visión, porque realmente lo que comparte acá no es una visión, ¿no? De veras es un discurso entre Habacuc y Dios por la gran mayoría del libro. Luego sencillamente dice que dio el profeta Habacuc. Realmente ese no nos ayuda en nada. No conocemos quién es Habacuc, no tenemos más trasfondo sobre él. Ah, Menciona su nombre en los capítulos apócrifos del libro de Daniel y 2 otros escritos apócrifos del Antiguo Testamento. Y como apócrifos, no ni los deuterocanónicos que están en la Biblia católica, pero otros escritos intertestamentarios por completo. Pero mucha de esa información era algo legendario en base de cómo se menciona en el libro de Daniel. Realmente conocemos muy poco de esa persona. También en cuanto de fecha y contexto de este libro, es muy difícil averiguar bien estas cosas. Los babilónicos están mencionados, pero igual cómo está compuesto o cómo está compuesta la obra, parece que había ciertas partes de profecía que estaban más antiguas, pero el compositor del libro, y lo podemos llamar Habacuc, que está muy bien, como arregló esta materia a su manera. Entonces,
quizá está haciendo referencia a cosas antes que los babilonios, pero usa los babilonios, o quizá usaba la figura de ellos en algún punto mucho en el futuro, sencillamente para hablar de estos temas. Realmente no podemos estar seguros porque realmente no habla mucho de sus tiempos en sí. Son quejas no quiero decir superficiales, pero muy generalizados. Como vamos a ver, son quejas que podría surgir en cualquier país, en cualquier sección del mundo, casi en cualquier tiempo. Pero igual son quejas muy acertadas, son preguntas y dudas que tienen mucha gente, como vamos a ver. Porque Gris estaba tan dispuesta para nosotros leer esa lectura tan difícil del primer versículo. Luis, ¿puedes leer los versículos solo 2 a 4 ahorita? Sí. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti, violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia está delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo. Por eso sale perversidad, por eso sale perversidad la justicia. Es Sí. Biblia de las Américas. Ok, Biblia de las Américas. Iba a preguntar a cuál versión usa. Está muy similar a la Reina Valera con ciertos cambios ahí, pero en general está muy bien. Como digo, podría enseñar por horas sobre opciones de traducción y todo eso, pero en eso no lo queremos entrar. Pero como digo, Ujú. como mensaje en general, son preguntas que muchas personas hacen hoy día. De veras, probablemente esta es una de las quejas más grandes de los ateos hoy día, ¿no? Se llama el problema del mal. No del mar, Gris, pero del mal. Ah, ¿No? Como si un Dios perfecto, si un Dios todopoderoso existe, ¿por qué hay tanta maldad? Este es un poco generalizado. En mi interpretación de cómo está el griego, perdón, el griego, el hebreo, el autor lo tiene un poco más personalizado y y las traducciones sí reflejan un poco de eso. Como los dos, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? ¿Está el futuro mejor? Este segundo verbo debe estar en el presente. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no escuches? Y esa palabra escuchar muchas veces en el Antiguo Testamento se traduce como obedecer. Es como tomar, no sencillamente es escuchar, es como tomar acción en base de algo escuchado, ¿no? Entonces, quizás si lo vamos a modernizar aún más, sería como, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no me haces caso? Algo así. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no me salves. ¿Por qué, Señor, yo estoy en medio de todos estos problemas? Más o menos. Y especialmente se puede decir, y mientras que seguimos esos 3 versículos acá, 2 a 4, es como el grito o el clamor de un justo intentando o sencillamente aplasmado, por decir. Realmente no tiene o por lo menos no levante una queja directa contra Dios, aunque sí está implícita ahí. Más o menos su queja es, Señor, si yo soy justo y si voy haciendo las cosas bien, ¿por qué todas estas cosas injustas me están pasando? ¿No? Y parece que el autor está demasiado frustrado por eso. Parece que él ve ciertas personas injustas haciendo sus mañas ahí y parece que no hay castigo para ellos. ¿Dónde está su castigo? ¿Por qué ellos parece están sacando provecho de todas esas mañas que están haciendo?
Y como digo, en aquellos días era el trabajo del rey y por consecuencia de Dios administrar justicia. Si tu Dios no está administrando justicia, ¿de qué sirve realmente? ¿No? La adoración de los dioses en aquellos días era para que ellos no te castigan, por decir. Mucha de la gente en aquellos días tenían miedo que los dioses fueron, por decir, dioses caprichosos. Y adoraban los dioses según como los dioses querían ser adorados para no caer en los caprichos de los dioses y así caer bajo maldición. Pero aquí podemos ver la duda de esa persona pensando, pues, si voy a vivir la vida mal de todas formas, ¿por qué hago las cosas que son buenas? Esa es la gran inquietud de este autor. Y como digo, seguramente es la gran inquietud de muchas personas hoy día. ¿Por qué hago las cosas bien si de todas formas son las cosas que hagan las cosas malas que van a vencer, que les va a ir bien? Si veo todo eso, ¿qué me sirve seguir la ley de Dios? ¿Qué me sirve hacer las cosas bien? En el 3 dice, ¿por qué me haces ver iniquidad? Ver acá también como puede tener el significado de experimentar. Si yo lo iba a parafrasear, como digo, lo que digo ahorita no es una traducción literal, pero estoy intentando como dar más o menos la idea. Es como, ¿por qué me has puesto en medio de la iniquidad? ¿Por qué me has puesto en un lugar donde todos me molestan, donde yo tengo que sufrir todas estas cosas? Veo alrededor y todo lo que veo es destrucción y violencia, pleito y contienda, ¿no? ¿Y qué es la gran cosa según muchos de los profetas? ¿Qué es hasta, pues, se ve desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento? ¿Qué es que Dios dio a Israel que les hizo especial? No solo era su salvación de Egipto, sí, este era algo muy importante. Pero como vamos a ver en los versículos siguientes, Dios a veces escoge otros pueblos también. Y en Amós, Dios da una lista de pueblos que había salvado de diferentes lugares. Pero lo que hizo especial a Israel y a Judá era que Dios les había dado su ley, ¿no? Y como dice acá en el versículo 4, por lo cual la ley es debilitada. Y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Sí. Entonces, la gran queja del autor es, ¿por qué los malos van ganando? Y la respuesta que Dios da a eso, no, todo eso, Habacuc puede ser confuso también porque como no hay delimitaciones claras donde hablan las diferentes personas, solo hay ciertas pistas y tenemos que averiguar estos, pero casi todos están de acuerdo que versículos 2 a 4 es el profeta hablando y los versículos 5 a 11 es Dios hablando. Ah, sí. Ah, ahorita, pues preguntas hasta ahorita. No. 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 Como digo, en una clase yo podría enseñar por horas sobre esos versículos, literalmente explicando el significado tras de cada cosa. En la predicación no sirve. ¿Qué va a ser mi punto principal acá? ¿Ustedes ven que están oprimidos? ¿No? Podría decir, ustedes ven que los malos ganan y a veces los justos sufrimos, pero no da ninguna resolución a eso, ¿no?
Entonces, mejor esperamos sacar una predicación hasta un lugar donde por lo menos podemos dar algo de esperanza a la gente. ¿No? En los versículos 5 a 11 siguen. Si los podemos leer dos en dos, empezando con el versículo 5. No sé si Axel, ¿estás en un lugar donde también puedes leer o no? Sí, ¿Sí? Entonces, empiezo, quizá leemos en el orden que conectamos. Yo leo 5 y 6, Luis 7 y 8, Gris 9 y 10 y Axel el versículo 11. ok. ¿Sí? Dice eso. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volverán más como águilas que se preparan, se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo sus fuerzas a su Dios. Sí. Qué respuesta tan interesante de Dios acá. Porque básicamente lo que Dios dice acá es, si tú piensas que los malos están ganando y sacando el provecho de todos y que ellos están recibiendo todo ahorita, espere, porque yo voy a hacer que los injustos reciban aún más. Como digo, es algo muy interesante. Hay varias maneras como interpretar ese párrafo en general. Uno como en la Reina Valera, no como tiene el subtítulo ahí, los caldeos castigarán a Judá. Entonces, la interpretación de los traductores de la Reina Valera es que había algunos injustos en Judá. Y luego Dios iba a mandar los babilonios, babilonios y caldeos es la misma cosa, caldeo quiere decir babilonio. Y los babilonios van a vendrán y ellos van a ser el instrumento de juicio para los injustos de Judá. Es una interpretación, pero quitamos eso y podemos ver que hay otras interpretaciones posibles. Otra interpretación posible es que en la queja original de Habacuc, los mismos babilonios fueron los malhechores haciendo la justicia. En tal manera es Dios diciendo, aunque ellos son injustos, yo los he puesto ahí. ¿No? Tercera interpretación, y es esta interpretación por lo cual voy yo, y como digo, ninguna de esas interpretaciones son buenas en cuanto a responder la pregunta, ¿por qué estoy en medio de injusticia? ¿Por qué todos hacen su maldad a mí y tú no haces nada, Dios? Realmente ninguna de esas interpretaciones contestan muy bien esa pregunta. Mi interpretación es más como, mira, tú estás quejando de todas esas injusticias que estás sufriendo de tus compañeros. Pero mire, yo también, mientras que tú estás quejando de todo eso, yo estoy levantando un pueblo que es aún peor que todo eso. Y lo que tú pensabas que era injusticia, que estabas sufriendo, yo voy a causar que sufran aún más
injusticia. Como digo, ¿qué hubiera sido? Pues obviamente en algún punto la injusticia más grande que cayó al pueblo judío en aquellos años era la destrucción de su templo. ¿A manos de quién? A manos de los babilonios, ¿no? Por manos babilónicas. Como digo, no necesariamente, ese libro no necesariamente se escribió en el momento. Es algo que debemos darnos cuenta de muchos de los profetas del Antiguo Testamento, es que no se escribieron en su momento. No estoy necesariamente diciendo que se escribieron siglos después o nada así. Con algunos podría ser. De veras, muy pocos de ellos dicen cuándo estaban escritos. Dicen cuándo tal y tal profeta recibió su visión, en lo cual está basado la obra. Este es lo que el texto bíblico dice. Porque realmente la gente en aquellos días, como hoy día, cuando hablaban a su vecino o lo que sea, por lo menos no hablaban en forma de poesía. Cuando estamos leyendo la Reina Valera, no nos damos cuenta que lo que se ve acá es poesía. Cuando consultamos como la NBI, vemos obviamente que está formateado como poesía. Déjame un segundo acá y puedo abrir la Biblia de las Américas para ver cómo ellos lo tienen formateado. Sí, la Biblia de las Américas también lo tiene formateado como si fuera poesía, ¿no? Entonces, por lo menos es que esta persona recibió una visión, quedaba contemplando las cosas y en manera artística escribió estas cosas en forma de poesía para comunicarlo a la gente. Entonces, por lo menos pasaba un rato, ¿no? Y como digo, no dice en ningún lugar que no era hace mucho después. De veras, yo creo que serviría en la retórica que este quizás se escribió aún después de los tiempos babilónicos. O mientras que, quizá no después, pero mientras era obvio que ellos venían para el pueblo judío y los iban a conquistar. Como por un rato estaba bien obvio a todos, este es lo que iba a pasar. No, leímos el libro de Jeremías y este es todo el libro de Jeremías. No, es que mira, vienen los babilónicos, nos van a conquistar y no pueden hacer nada acaso. Y ese es exactamente lo que pasó y luego se escribió el libro de Lamentaciones justo después, como lamento de todo lo que había hecho los babilonios. ¿No? Entonces puede ser igual acá que esa persona está quejando de toda la injusticia que hay en Judá en este momento y Dios sencillamente dice, pero ¿sabes qué? Todavía no has visto nada. Las cosas van a ir de mal a peor. Entonces, el autor de la obra, pues en este caso Habacuc, el profeta Habacuc, se frustra aún más. Imagínese ver toda esa injusticia. Entonces tú clames a Dios, Dios, ¿dónde está justicia? ¿Dónde está tu justicia? Y él sencillamente te contesta diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a levantar un pueblo aún más injusto. Probablemente el profeta no queda muy satisfecho, ¿no? Entonces Habacuc va a protestar un poco más contra Dios. Como digo, la persona quien está hablando va a cambiar otra vez acá, desde Dios hasta Habacuc. Entonces, están los versículos 12 a 17. Quizá vamos leyendo un versículo cada uno, empezando con 12, terminando en 17 en el mismo orden. Yo, luego Luis, luego Gris, luego Axel, luego yo y Luis otra vez porque nos va a tocar 2 versículos cada uno a nosotros. Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedo contemplar y no puedes contemplar la opresión, porque miras con agrado a los que
proceden pérfidamente, y callas cuando el impío traga al que es más justo que él. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Son dos. 15, Axel. Sí. Sacarás a todos con anzuelo, los recogerás con su red y los juntarás en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Sí. Entonces, por fin, el autor, pues, o Habacuc en este caso, como pone un poco más la presión directa a Dios. Su primer discurso, sus primeras oraciones en los versículos 2 a 4, no necesariamente pidió que Dios hiciera algo. Sencillamente estaba haciendo una observación. Mira Dios, según yo soy un justo y estoy sufriendo mucha injusticia, ¿no? Aquí dice un poco, pues, yo soy tu justo y yo espero que tú hicieras algo, pero parece que no estás haciendo nada, ¿no? Por eso en el primer versículo, ¿no eres tú desde el principio? Según no eres tú que debe ir resolviendo esos problemas, oh Jehová, y dice acá, Dios mío, como ya estaba reconociendo su soberanía, como diciendo, hey, técnicamente esa cosa de la justicia es un problema tuyo o tuyo. No debo ser yo que tengo que sufrir todas esas cosas. Tú debes estar haciendo algo. Y por eso dice también, Santo mío, también es posible que hay algo de burla en esas palabras acá de Santo mío. Y voy a explicar por qué ahorita. Luego dice, no moriremos, como mostrando algo de fidelidad o de la fidelidad de Dios ahí. Dice, por lo menos no estoy muerto. Y dice, oh Jehová, para juicio lo pusiste. Quizá hablando de los caldeos. El lo acá es un poco vago de qué puso para justicia. Y tú, oh roca, lo fundiste para castigar. ¿No? Él dice, reconozca que tú puedes usar otros malvados para juzgar a otros. Pero luego, como digo, hay 13, creo que es una frase muy irónica. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y calles cuando destruye el impío al más justo que él? ¿No? Es Habacuc está muy, para no usar groserías, es muy ociada. ¿No? ¿Muy qué? Ese es un profeta, es muy ociado, Ah, como trae, es muy bravo, en otras palabras, muy, muy bravo. Está, tiene, tiene el coraje, la valentía para decir a Dios, oye, ¿tú estás demasiado santo para hacer algo acá o qué? Este más o menos es lo que está diciendo directamente a Dios. Por eso, como digo, cuando dice la palabra santo mío, pero luego en el 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Él está diciendo, ¿qué tal Dios? ¿Tú eres demasiado chido? Que literalmente lo que pasa a nosotros acá como los humildes no te importa o qué? Básicamente está diciendo eso directamente a Dios.
ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores? ¿No? Tú ves a todas esas personas haciendo injusticia. Y cuando tú ves que el impío está destruyendo al justo, ¿qué haces? Cierras la boca y ni dices nada. ¿No? Obviamente, esas son las palabras de alguien un poco enojado, para ponerlo leve, ¿no? Un poco enojado. Ah, y en el 14 y 15, como hay muchas imágenes de anzuelo, de pescar, de ese tipo de cosas, yo creo que acá el autor está agarrando ciertas cosas del pasado de Israel, aunque él está escribiendo desde el punto de vista de Judá, está agarrando de Israel, porque ellos podrían ver cuando sus hermanos estaban llevados al cautiverio por los asirios. En muchos de los escritos antiguos que tenemos, siempre hablan de cuán crueles fueron los asirios, los asirios con los que conquistaron. A veces impalándolos sobre postes, muchas veces como hay dibujos y todo eso, y escritos sobre ellos como para llevar sus presos, no los llevan con esposas acá, con cadenas ni nada de eso. No, literalmente los tienen con lazos y ganchos, como si fueran peces, ¿no? Llevándolas de un lugar a otro. Fueron muy, muy crueles con sus cautivos. Y creo que como el autor está intentando usar ese tipo de imagen, que por lo menos ellos hubieran escuchado de sus pasados, ¿no? Tú ves toda esta maldad y solo mandas a otros injustos. ¿Qué estás haciendo, Dios? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Y eso es importante para él porque, como digo, según ellos en aquellos días, es el trabajo del, entre comillas, el gobernador, o para usar otra palabra, el soberano, guardar la justicia o mantener la justicia. Y muchas veces este era el mandato por lo cual un soberano reinaba en aquellos días, para impartir justicia por parte de Dios. Y si un soberano no hiciera eso, muchas veces era reemplazado a través de una insurrección o por invasores. Pero acá parece que los invasores son igual de injustos o quizá más injustos del rey que estaban reemplazando. Entonces, ¿de qué sirve tener esas personas reemplazar nuestros gobernantes si ellos van a ser iguales de injustos? Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. En otras palabras, está diciendo, ¿qué tal, Dios? Todos nosotros solo servimos para quemar, servimos como sacrificios a ti, ¿o qué está pasando? En el 17, vaciará por eso su red, no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Entonces, en otras palabras, está haciendo la pregunta, entonces, ¿cuál es tu plan, Dios? ¿Tú vas a usar gente más injusta para aniquilar gente injusta? Y luego a ellos con gente más injusta y luego a ellos con más injusta. ¿Qué es tu plan acá, Dios? No lo veo. Y está muy frustrado el autor por ver la injusticia que está en el mundo y como de su percepción, y otra vez este va a ser importante, de su percepción, Dios no hace nada al caso. ¿No? Como digo,
hasta ahorita, y ahorita vamos a llegar. El capítulo 2 ofrece dos respuestas por parte de Dios. El capítulo 1 es más o menos la queja. Por eso tampoco quise dejar la predicación solo ahí en el capítulo 1, ¿no? Porque otra vez no resuelve absolutamente nada la persona. De veras, sencillamente es una queja gigante contra la supuesta injusticia de Dios. Este es el capítulo 1, ¿no? Pero como digo, en el capítulo 2 empieza a resolver estas cosas. Primero, directamente, Dios tiene un discurso ahí en los los versículos 1 a 5. Luego tiene como una respuesta más ampliada y un poco distinto también desde 6 a 20. Por eso es mi idea hoy también cubrir los versículos 1 a 5 y también la siguiente semana entonces enfocaremos en esos versículos 6 a 20. Sí, entonces si podemos leer esos versículos 1 a 5, sí. Si Jorge no lo supiera, estamos en Habacuc. No sé si te comuniqué eso o no en tus viajes y todo eso que íbamos a estar en Habacuc. Entonces, si quiere abrir Habacuc, apenas vamos a estar empezando el capítulo 2 ahí. Dice en el capítulo 2, empezando con el versículo 1 y otra vez, si podemos agarrar un versículo cada uno hasta que acabemos con esos 5 versículos, dice eso. Sobre mi guarda estaré, y sobre mi fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra para que corra el que la lea. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es Y Habacuc, también, no, está muy bien. Sigues, Jorge. ¿es Habacuc capítulo 2? Versículo 5. El 2:5. Además, ¿sí? Bueno, además la riqueza es traicionera, por eso el soberbio no permanecerá, pues ensancha sus gargantas como el sepulcro, y es insaciable como la muerte. Reúne en torno suyo a todas las naciones y toma cautivos a todos los pueblos. Y esto lo harán objeto de burla en sus sátiras y adivinanzas. Ay del que se hace rico con el ajeno y acumula prendas empeñadas. ¿Hasta cuándo? Hasta el 5 estaba bien. Ok. Sí, sí, sí. Ah, entonces, como digo, aquí el Señor empieza a responder. Pues los versículos 1 y 2 de veras pues el 1 es narrativa, no es poesía. Ah, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante mi queja. Entonces está diciendo, ¿sabes qué? Entiendo, levanté una queja gigantísima contra Dios. A ver qué me conteste. Y luego dice explícitamente, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, no como la carga, es la misma palabra que estaba en 1:1 como en el título de la obra ahí. Esta es como mi revelación profética como respuesta a estas cosas y tú lo debes escribir. No es necesariamente como una visión, alucinación, ese tipo de cosas. Y declárala en tablas. La tabla aquí es interesante. En aquellos días se escribieron sobre muchas cosas. Eh, Escribieron mucho sobre jarras y jarrones o cerámica rota. Sí escribieron en piel.
para hacer rollos y todas esas cosas. Cuando dice acá que lo escribe en tablas, creo que está haciendo hincapié en como la durabilidad de las promesas y los dichos de Jehová, ¿no? Porque obviamente si tú querías que algo durara, era mejor escribirlo en tabla, no en piedra, precisamente. Sí. Ah, entonces dice que debe escribir en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. En esa palabra, pues quizá como para punto homilético, hago referencia primero de Corintios 13, no al final del famosísimo capítulo de amor. Pablo dice que son estas tres cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el amor o la caridad. Acá obviamente estamos enfocados en el segundo, ¿no? Estamos enfocados en la esperanza. Cuando ustedes piensan en la palabra esperanza, ¿en qué piensan? En un alivio, en algo que te va a traer, pues sí, un alivio. Un alivio, sí, está bien. En algo ¿Qué que más? esperamos, algo que estamos esperando. Sí. No, y yo quise resaltar este punto. Sí es un alivio, sí es una, por decir, corrección hacia justicia, estas cosas, pero también una esperanza es algo que es esperado, ¿no? Algo interesante es que muchas veces nosotros queremos nuestras esperanzas ahorita en ese momento, pero si lo tuviéramos ahorita en ese momento no sería esperanza, porque no lo hemos esperado, Ujú. ¿verdad? Sería, Parte, mande, se- sería efecto microondas, rápido. sí, ¿no? Parte del significado de esperanza en sí es el hecho de nosotros en esperar. En este caso, esperar a Dios. Él dice que va a ser fiel a su palabra, aunque la visión, y confiese, tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Mi palabra se va a cumplir. Tú quejas por mi injusticia y mi justicia va a llegar. Pero dice, aunque tardare, y aquí dice, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y aquí seguramente Habacuc 2:4 es el versículo más famoso de todo Habacuc, más que nada por el significado que el apóstol Pablo da a estas palabras en el libro de Romanos, ¿no? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá, ¿no? En otras palabras, el injusto, o quizá mejor decir el chueco, el, el perverso, porque como dice aquí, he aquí que aquel cuya alma no es recta, quiere decir que una persona torcida, la persona torcida se enorgullece. Es la persona torcida que quiere decir, mira las cosas que tengo yo. Mira lo que he cumplido yo. Mira lo que yo he podido lograr. Y si recordemos bien,
Este sí va al corazón del queja de Habacuc. Porque la primera queja de Habacuc era, ¿por qué siempre parece que los injustos prevalecen? ¿Por qué siempre parece que ellos ganan? Y la respuesta de Dios aquí es más o menos, ¿pero qué están ganando? Cosas, orgullo, posesiones, títulos, poder, ¿qué están ganando? Lo que están ganando ellos realmente no sirve. Solo se enorgullece. Más el justo. Si tú de veras quieres incluirte entre los justos, vas a vivir por fe. O eso quiere decir, vas a vivir confiando en mi fidelidad. En este contexto, esta es la definición que yo daría a fe. No sencillamente es fe en Dios, pues fe en Dios de qué o qué. Es teniendo fe en la fidelidad de Dios. No, muchas veces en el Nuevo Testamento, cuando estamos interpretando el Nuevo Testamento y a veces en el Antiguo Testamento también, cuando encontramos esa palabra fe, hay que preguntar qué significa fe. Porque a veces la fe habla de nuestra fidelidad hacia Dios, pero a veces la fe habla de la fidelidad de Dios hacia nosotros y hay que decidir cuál. Creo que acá está el doble sentido. Tener fe en la fidelidad de Dios. Tener fidelidad hacia su fidelidad. Eso es lo que significa ser un justo. Quedar creyendo que algún día mi justicia va a llegar. Porque como es, pues, es muy fácil. Seguramente todos nosotros hemos visto eso en algún punto de nuestras vidas como cristianos y podemos ver o podemos dar mil y un ejemplos de personas que conocemos que han caído porque ellos han visto como los injustos han ganado, como los injustos han prosperado y ellos piensan, pues, ¿por qué yo no puedo hacer igual? Y sacar algo de ganancia también a través de esos medios. Pero ese no es vivir por fe. Ese es vivir por orgullo, buscando tus cosas, buscando que tú sobresales, en lugar de sencillamente tener suficiente fe para decir, yo creo que algún día la justicia de Dios va a llegar. Y yo lo voy a esperar. 5, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Hay como dos partes acá. El segundo parte, el principio de 5, yo creo que como es dando una tercera opción de a veces que hace la gente. La primera opción era participar en la injusticia. Es la decisión peor, por decir. La segunda opción era esperar en Dios y en su justicia. Es la opción buena. Por el tema y todo lo que está pasando acá, yo creo que la tercera opción que el autor presenta acá es intentar sobrevivir las injusticias, no a través de tener fe en Dios, sino a través de la profundidad de una botella, por decir, ¿no? La persona va a tomar y tomar para que se olvide sus problemas, ¿no? Por eso dice, y también el que es dado al vino es traicionero.
Dice, ese tampoco es vivir por fe. Aunque quizá no está participando en las injusticias, ese tampoco es vivir por fe. Él tampoco va a permanecer. Porque poco a poco, como nosotros hemos visto en las vidas de las personas que han intentado olvidarse de sus problemas así, poco a poco se ensancha como el Seol su alma. Quedan prisioneros de su propio vicio, ¿no? Como dice el canto famoso de las águilas o de los Eagles de Hotel California, pueden intentar hacer el registro de salida, pero nunca pueden salir, ¿no? Y es como la muerte que no se saciará. Pero otra vez aquí al final sencillamente es la promesa. En algún punto, en algún momento, más importante, creo que por eso usa la palabra antes, ¿no? Más importante que todas estas cosas, para sí reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Lo que está diciendo acá, creo que es lo que se llama un perfecto profético cuando estamos hablando del idioma. A veces los profetas en el Antiguo Testamento usan el tiempo pasado para hablar de eventos en el futuro, pero ¿por qué es una profecía? ¿Por qué es una visión dada por Dios? Están tan seguros de esas cosas que van a pasar que usan el tiempo pasado para hablar de ellos. Por decir, como si ya fuera trato hecho, jamás deshecho, ¿no? Si leemos la NBI, lo NBI por lo menos, aunque sí es algo en el pasado, lo pone en tiempo presente. Ay, pero no la NBI, la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice, reúne como en el presente para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos, ¿no? La NBI dice también en el presente, reúne en turno suyo a todas las naciones y toma cautivos a todos los pueblos. En otras palabras, él está en control. Parece que los injustos están ganando en ese momento, pero no te engañes. Dios está en control. Él todavía es soberano y en algún momento va a hacer su juicio, no solo una nación contra otra, pero con todos los pueblos, con toda la gente. Sí. Entonces, la respuesta número uno a Dios a estas quejas es espéralo, ¿no? Nosotros necesitamos vivir con esperanza. Si no tenemos esta esperanza, no vamos a poder quedar fieles a Dios. Sí. Preguntas, observaciones, ¿cómo ustedes cómo ven este pasaje como aplicable hoy día? Fíjate que me gusta el punto número 3 de que hiciste en la observación en el versículo 5. Sí, puedes participar en la justicia, puedes esperar en Dios, pero muchas veces participamos o queremos sobrevivir, pero no sobrios a la realidad. Sí. Y así muchas veces actuamos, aun como cristianos también así actuamos muchas veces. No había visto yo ese punto, jamás lo había encontrado, pero está muy buena esa observación. Gracias. ¿Otros? ¿Cómo digo? Yo creo que este libro
aunque a veces es un poco difícil entender a la primera lectura o lo que sea, y hay que indagar un poco para realmente entender lo que está pasando ahí. Realmente sí está contestando preguntas muy actuales, ¿no? Ujú. ¿Cuántos de nosotros no hemos conocido cristianos que por lo menos han considerado tirar la toalla y, por decir, ir al mundial porque parece como el otro lado está ganando? Ujú. Que ellos tienen todas las cosas, ellos tienen todo el dinero, ellos tienen toda la diversión, ¿no? Entonces, ¿por qué no participo con ellos? ¿No? Creo que en cada una de nuestras iglesias puedes tener una iglesia de 3 personas. Si tienes una iglesia de 3 personas, seguramente los 3 han sufrido con esa tentación y quizá los 3 en algún momento han caído ante ella, Ujú. ¿no? Entonces sí es muy actual. Habacuc en ese sentido es menos claro con los tipos de injusticia que está sufriendo. Sí menciona violencia y esas cosas, pero no es tan específico por decir como Amós. Amós que dice, mira, ustedes son injustos por explotar a la gente trabajadora, por usar balanzas chuecas, ¿no? Como tiene sus pecados, sus injusticias bien enumeradas. Esa es más la injusticia en general, pero quizá por lo mismo queda más fácil aplicarlo a nosotros hoy día, porque podemos imaginar cada uno de nosotros 1001 diferentes injusticias que están pasando alrededor de nosotros. Y es muy, muy fácil imaginar la gente que están sacando provecho de esas injusticias. Sí. Entonces, ahí tienen la primera respuesta de Dios. Como digo, en la siguiente semana seguimos con la segunda respuesta de Dios. Y luego en la tercera semana, como es una reflexión de Habacuc sobre todas estas cosas. Sí. Entonces, si no hay otros pensamientos, otros comentarios, ¿puedo tener un voluntario que ore por nosotros para terminar? Yo puedo orar si gusta. Gracias, Jorge. Señor, te pido en esta noche que estamos aquí reunidos, te doy gracias por el tiempo que se toma San, Señor, en enseñarnos. Y más que nada, como cristianos, no hagamos la pregunta correcta, Señor, y no estemos fijándonos muchas veces en las cosas exteriores de lo que pasa, en las situaciones, sino plantarnos bien de corazón y estar fijados en ti, Señor. Gracias, Señor, por esto y todo esto pido en el nombre de Jesús. Amén.